En una tierra seca y árida, bajo el intenso sol de Galaad, surgió un hombre destinado a ser uno de los mayores profetas de la historia, un legado que perdura hasta nuestros días. Su nombre era Elías. El tisbita no necesitaba crónicas para que su renombre se propagara. Su vida misma resonaba más que los logros de muchos reyes en el siglo IX a.C. Elías resplandeció como un faro de verdad, enfrentando a reyes y revitalizando la fe en un reino sumido en la oscuridad. Su papel en el plan divino era innegable, anticipado en Malaquías 4:5. He aquí, yo os enviaré al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Esta profecía reverberaba en el corazón de todos, quienes aguardaban el regreso de este mensajero de Dios. El misterio que rodeaba su origen solo añadía a su aura enigmática. Aunque la Biblia lo sitúa en Galaad, se sabe poco sobre su familia o sus raíces, lo que intensificaba la curiosidad en torno a este profeta. Pero Elías no era solo un hombre de palabras. Su resistencia física también era impresionante. La Biblia relata, en un Reyes 17 versículo, sus palabras desafiantes a Acab, anunciando una gran sequía por su palabra. Su acto de correr delante del carro de Acab desde el monte Carmelo hasta Jezreel evidencia su vigorosa condición física. Su viaje estuvo marcado por actos poderosos e intervenciones divinas. Después de confrontar a Acab, Dios lo guió al arroyo de Querit, donde fue milagrosamente sustentado por cuervos. Con el arroyo seco, la orden divina lo llevó a Sarepta en Sidón, donde una viuda lo acogió, conforme a lo profetizado en Lucas 4 versículo 26. Allí, Elías demostró el poder de Dios, proporcionando milagrosamente alimento continuo. En Lucas 10:7 versículos 8 a 10, encontramos una parábola que refleja la humildad y el deber del siervo, haciendo eco del viaje de Elías, quien a pesar de ser un gran profeta, siempre se mantuvo como un siervo fiel a Dios. La historia de Elías nos lleva por un camino lleno de fe y milagros, desde los valles de Galaad hasta los confines de Samaria y Galilea, trayendo lecciones eternas de obediencia y confianza en el Señor. En cierta aldea, mientras Elías continuaba su viaje, ocurrió un encuentro memorable. 10 hombres leprosos, excluidos y desesperados, clamaron por misericordia a Jesús, suplicando por curación. Jesús, al verlos, les instruyó presentarse ante los sacerdotes, un acto de fe que resultó en su purificación. Entre los curados, un samaritano, reconociendo el milagro, regresó glorificando a Dios y agradeciendo a Jesús, evidenciando la universalidad de la gracia divina. Al llegar a Sarepta, Elías encontró a una viuda enfrentando la escasez. Sus últimos recursos de harina y aceite estaban casi agotados. Elías, sin embargo, trajo un mensaje de esperanza. Le pidió primero un pan y prometió que los suministros durarían hasta el retorno de las lluvias. Esta promesa ponía a prueba la fe de la viuda, enfrentándola a una elección entre el miedo y la confianza en Dios. El hijo de la viuda, sin embargo, enfermó gravemente. En el pico del desespero, la mujer confrontó a Elías, reflejando el dolor humano ante el sufrimiento. Elías, movido por la compasión y confianza en el poder de Dios, intercedió por el niño. Llevando al muchacho a su habitación, Elías clamó a Dios, extendiéndose sobre el niño en un acto de súplica intensa. El milagro ocurrió, la vida volvió al niño. La madre, testigo del poder de Dios a través de Elías, reconoció en él a un verdadero hombre de Dios, cuyas palabras reflejaban la verdad divina. Este acto reafirmó la misión de Elías y demostró la misericordia de Dios, incluso en las circunstancias más dolorosas. La fe de la viuda fue restaurada y el milagro sirvió como testimonio de la presencia y poder de Dios. En el monte Carmelo, Elías enfrentaría otro desafío. La tierra estaba asolada por la sequía,
y Dios instruyó a Elías a presentarse ante Acab, prometiendo enviar lluvia sobre la tierra. Este momento preparaba el escenario para uno de los enfrentamientos más dramáticos entre la verdadera fe y la idolatría. Acab, al mismo tiempo, enfrentaba una gran hambre en Samaria. Abdías, un devoto seguidor del Señor, desempeñaba un papel crucial protegiendo a los profetas de Dios de la masacre de Jezabel. Elías, consciente de los riesgos, se dirigió valientemente a cumplir la orden divina. A lo largo de su vida, enfrentó desafíos con fe, desde la provisión milagrosa en la casa de la viuda hasta el enfrentamiento en el Monte Carmelo. Estos episodios revelan su dependencia y confianza en Dios, marcándolo como uno de los grandes profetas de Israel. Durante la sequía, Acab y Abdías, desesperados por salvar sus rebaños, se dividieron para buscar pasto. En su búsqueda, Abdías se encontró con Elías, reconociendo al profeta y expresando su temor. A pesar del riesgo, Elías aseguró a Abdías que se presentaría ante Acab, lo que sería un preludio para un desafío mayor. Elías se reunió con Acab, quien lo acusó de ser la causa de los problemas de Israel. Elías refutó, señalando la idolatría como la verdadera causa. Propuso un desafío en el Monte Carmelo para que Israel decidiera a quién servir, si al Señor o a Baal. En este enfrentamiento, los profetas de Baal clamaron a su Dios sin respuesta, mientras que Elías reconstruyó el altar del Señor, oró, y el fuego de Dios consumió el sacrificio, demostrando su soberanía. Elías luego ordenó la ejecución de los profetas de Baal, erradicando la idolatría. Después, Elías anunció a Acab la llegada de la lluvia y oró en la cumbre del Carmelo hasta que una pequeña nube apareció, presagiando el fin de la sequía. Sin embargo, la victoria de Elías provocó la ira de Jezabel, quien amenazó su vida, obligándolo a huir al desierto, donde exhausto y desesperado, deseó morir. Un ángel del Señor lo visitó, trayendo sustento y fuerza para continuar su viaje hasta el monte Horeb, donde experimentó una profunda revelación de Dios. En Horeb, Dios no se manifestó en fenómenos grandiosos, sino en una voz suave y delicada, recordándole a Elías que no estaba solo. Le dio nuevas instrucciones, incluyendo ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. Este acto marcó la continuidad de la misión divina en Israel. Elías encontró a Eliseo arando el campo, y al lanzar su manto sobre él, señaló la transferencia del llamado profético. Eliseo dejó todo para seguir a Elías, marcando el inicio de una nueva era profética. Su primer acto fue despedirse de su familia, simbolizando la transición a su nueva vida. Eliseo, en Damasco, transmitió un mensaje ambiguo a Hazael, rey de Siria. Aunque se recuperaría de su enfermedad, moriría. Esta profecía reveló la complejidad de los designios divinos y el sufrimiento que Hazael infligiría a Israel. Tras la muerte de Ben-Hadad, Hazael cumplió la palabra profética, destacando el papel de Eliseo en los planes de Dios. La historia de Nabot y su viña muestra la corrupción de Acab y Jezabel. Nabot, fiel a la ley de Dios, rechazó la oferta del rey, lo que provocó su muerte por un complot organizado por Jezabel. Este acto representó una grave injusticia, y cuando Acab tomó posesión de la viña, Dios envió a Elías a confrontarlo, profetizando la destrucción de su casa y un trágico fin para Jezabel. El arrepentimiento temporal de Acab aplazó el juicio divino, pero su hijo Ocosías, al ignorar a Dios y buscar consejo en Baal-Zebub, fue confrontado por Elías, quien profetizó su muerte. El enfrentamiento entre Elías y los mensajeros de Ocosías destacó la autoridad de los verdaderos profetas de Dios. En su último viaje, Elías, acompañado por Eliseo, realizó un milagro
al partir las aguas del Jordán con su manto. Antes de ser llevado al cielo en un carro de fuego, Eliseo pidió una doble porción de su espíritu, simbolizando la continuación del ministerio profético. Tras la ascensión de Elías, Eliseo inició su propio ministerio, demostrando que el espíritu de Elías reposaba sobre él. La historia de Elías y Eliseo muestra cómo Dios trabaja a través de sus profetas para cumplir sus propósitos. Sus vidas son un testimonio de la intervención divina y la fidelidad de Dios hacia su pueblo, recordándonos la importancia de la obediencia, la fe y el servicio dedicado a Dios. A través de sus narrativas, se nos ofrece una visión profunda de la relación dinámica entre Dios y sus profetas, una relación marcada por la confianza mutua, el compromiso y la intervención divina en los momentos más críticos. Estas historias también nos enseñan sobre la soberanía de Dios en todas las esferas de la vida. En tiempos de corrupción y desvío espiritual, Dios interviene poderosamente para reafirmar su autoridad y promesas. Elías y Eliseo enfrentaron desafíos con fe, mostrando que, incluso en los valles más oscuros de la experiencia humana, Dios está presente, listo para renovar nuestras fuerzas y guiarnos hacia adelante. Sus vidas nos recuerdan que la verdadera grandeza se encuentra en la obediencia y la fidelidad a Dios. El legado de Elías y Eliseo subraya la importancia de la mentoría y el discipulado en la fe, preparando a líderes que continúen la obra de Dios. Sus historias continúan hablándonos hoy, inspirándonos a vivir una vida de fe profunda, valentía, compromiso y dependencia total en Dios. Que sus vidas sean un faro de luz, guiándonos a una relación más significativa con el Dios eterno. Dios te bendiga. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.